Netflix una vez más nos brinda una película de ciencia ficción. En esta oportunidad, Atlas es protagonizada por Jennifer López. Pero, ¿realmente es buena? Acá te contaré mi experiencia y crítica sin spoilers. Ok. Hagámoslo. Comenzamos con que Atlas llega a la plataforma de Netflix como una gran sci-fi. Incluso en su tráiler se veían algunos detalles interesantes, pero todo el mundo se llevó una sorpresa al ver esta cinta. ¿Y por qué? ¿Es buena? Pues señores, para mí no lo es. La película lo intenta, pero en ningún momento me convenció. De hecho, me dio mucho sueño. El director Barry Payton hace el esfuerzo de aportar una historia interesante, pero su ejecución es mediocre, con un guión muy predecible, un cúmulo de sinsentidos y un argumento narrativo muy pírrico. Curioso porque Brad Payton ha hecho algunas películas algo destacables como lo es Rampage, pero acá no sé qué pasó. Atlas es la sumatoria de muchas producciones que se intentan plasmar en una sola historia, solamente con el agregado de la inteligencia artificial, pero eso no es algo revolucionario para este género de la ficción, ni siquiera se implementa de una manera diferente y que sea admirable de ver. Solamente es una película con muchísimas referencias de Terminator, The Pop Generation, Titanes del Pacífico y me hizo recordar también aquel cortometraje de la serie de Love, Death and Robots llamado Trajes, el cual es prácticamente lo mismo, unos humanos utilizando un cuerpo robótico y luchando con alienígenas en otro planeta, pero Atlas solamente le agregó la IA. ¡Qué gran innovación! Netflix una vez más decae y muchísima. Hablando del guión de la película, Dios mío, esto es fenomenal pero hacia la parte negativa. ¿Qué escritores tan flojos? Atlas tiene un sinfín de agujeros de guión que hacen de la producción aburrida e incoherente. Un sustento en el tema de las IA, sobre todo en la de nuestro villano principal, que está muy por debajo de lo aceptable. Y sin hablar de unos soldados super expertos que solamente funcionaron como unos NPC, que tuvieron una presentación magistral y ya luego desaparecieron. Hablando de las interpretaciones, Jennifer López lo hace muy mal. Se siente muy forzada, por momentos sin ánimos, no tienes una conexión con ella, tiene escenas bastante absurdas y en realidad creo que estuvo mejor en la película de The Mother. Aquí no se siente que tengamos una interpretación formidable, ella lo intenta, pero solamente eso. Incluso esas escenas de lágrimas son de lo peor de Atlas. Por la parte de Simu Liu como villano, pues dejó mucho de qué hablar. Otro papel no tan destacable por el actor, que sin duda hasta ahora lo más memorable ha sido Shang-Chi. Su rol como Harlan es muy debatible, primeramente porque el guión no lo ayuda, pero en el enfoque de la actuación está muy pobre, tiene unas expresiones más que forzadas y sin duda alguna no existe la conexión entre actores. Atlas es una película que tiene un gran reparto, pero está muy desaprovechado. Quizá lo mejor, entre comillas, son las interpretaciones de Sterling Brown, que estuvo recientemente en American Fiction. Acá en esta cinta de Atlas, incluso su papel tiene diálogos sin coherencias, y les hablo de segundos, donde argumenta algo y luego es otra cosa. Por último está el actor Mark Strong, más que reconocido por sus interpretaciones en las películas de Kingsman y Shazam. Su papel no aporta mucho, pero su elegancia y porte están decentes. En el apartado de los efectos visuales hay muchas escenas muy mal ejecutadas, donde el CGI es más que notorio y parece un videojuego. Hay muchas deformidades en el aspecto de los personajes en la batalla final. Sí puede destacar esos primeros 3 o 4 minutos donde te hacen un breve resumen de la historia y te agregan cierto nivel de detalle que se ven bien, el cómo se usa la tecnología, pero luego de eso decae muchísimo. Hay una escena en el cielo que tiene uno que otro momento formidable. En su apartado del soundtrack, Atlas deja mucho por escuchar. Un trabajo más que olvidable y no creo que llegues a recordar luego de ver la película. En retrospectiva, es una película que no aporta mucho hacia la ciencia ficción, pero sí tiene un gran mensaje de reflexión sobre el uso excesivo de las inteligencias artificiales, enfocadas a crecer y realizar todas las actividades y cualidades que tenemos los seres humanos. Atlas es una película que puedes ver si desconectas el cerebro o que simplemente quieres algo por salir del paso. Pero cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia al ver la película? Déjalo en la caja de comentarios, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Esta es una producción que tuvo mala ejecución, sin duda pudo ser muchísimo mejor, pero ya tenemos un pésimo resultado. De verdad a veces no entiendo por qué hay tanto contenido mal hecho de Netflix, incluso creo que la segunda parte de Rebel Moon estuvo mejor, ya por allí puedes imaginarte de la calidad de Atlas. Si quieres ver una buena cinta sobre ciencia ficción y cómo puede agregar cosas al género, te recomiendo The Creator, esa sí vale la pena. Señores, por encima mi calificación final para Atlas es un 4.5. Y sí, creo que a pesar de todo Rebel Moon segunda parte estuvo algo mejor, al menos allá aprendo a cosechar trigo. Por acá te habla Tomás Ubieda.
Aquí te dejo otra crítica que te puede gustar y no olvides que el cine es reflexión.